Bien, hermanos, este sería el tercer mensaje de esta serie que estamos haciendo al mismo tiempo que el Ministerio de Niños, que habla de la compasión, por compasión, lo que ha hecho Dios por nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con las fechas estas que celebramos tradicionalmente, que es la Navidad. Lo mayor muestra de compasión de Dios por nosotros fue a través del mejor de los regalos que Él nos dio, que fue su Hijo Jesucristo. Y tristemente en las celebraciones de aquí de Estados Unidos y de nuestros países, todo esto que tiene que ver con la Navidad se ha convertido en tradiciones, algunas de ellas muy bonitas, muy familiares, etcétera, pero en la mayoría de los lugares Cristo brilla por su ausencia. Es más, en muchos momentos se ha convertido la Navidad en una carga, porque hay que regalarle los regalos a la gente, hay que regalarle los regalos a los muchachos, hay que cocinar, hay que hacer esto. Y se convierte, en vez de un tiempo de celebración y de recordación de que Cristo nació, se convierte en una tradición que es una carga. Hermanos, eso es normal que ocurra en una sociedad consumista, en una sociedad materialista, que es la cual nosotros vivimos, donde las costumbres son más importantes a veces que las raíces de las cosas. Pero nosotros no podemos caer en ese rol, la iglesia de Jesucristo. Déjeme decirle, nací en un país, crecí después en un país donde prácticamente la Navidad quedó suprimida. No había Navidad, no habían arbolitos de Navidad, no había nada. Y más bien sonaba un poco como de rebeldía, como algo casi en contra del gobierno, hacer algo de Navidad. Y eso se circunscribió solamente prácticamente a la iglesia y a los hogares. Los que vivimos esa experiencia sabemos lo precioso que es celebrar la Navidad en el verdadero espíritu, no importa lo que esté sucediendo afuera, donde nadie ponía arbolitos, donde nadie decía feliz Navidad, donde nada de eso ocurría, pero en nuestra casa había un arbolito, había un nacimiento, en nuestra iglesia había un programa de Navidad, se seguían teniendo las cantatas y el espíritu nunca se perdió. Bueno, aquí es todo lo contrario, es demasiado lo que hay afuera. Pero eso no puede hacer que nosotros perdamos el verdadero espíritu de lo que estamos haciendo. Y efectivamente el mayor regalo, que es la celebración de la Navidad, es lo que Cristo hizo. Es Cristo mismo lo que el Padre hizo por nosotros al enviar a su único Hijo, la segunda persona de Dios. Y es lo que nosotros celebramos, un evento. Las fechas, hermanos, olvídese de diciembre, olvídese del 25 de diciembre. Bíblicamente hablando, no hay ninguna base bíblica para decir que la Navidad es el 25 de diciembre, que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Es más, la Biblia sí dice que los magos llegaron 2 años después que Cristo había nacido. Es más, dice que los magos llegaron a una casa, no al pesebre. Quiere decir que eso es secundario. Nosotros no celebramos fecha, nosotros celebramos un acontecimiento. Y es que Cristo nació, la fecha no importa, en fin de cuentas, si importara, estuviera en la Biblia, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe una cosa? Y es lo que yo he aprendido de la palabra del Señor. Todos los días lo hizo Dios. Todos los días lo hizo Dios. Por consiguiente, cualquier día es bueno para celebrar algo así tan especial. Si escogieron el 25, pues amén el 25. Lo celebramos con alegría. No por una fiesta tradicional, sino porque celebramos que Cristo nació. De entrada ya sabemos que no fue ese día. Ya se lo sabemos. Un paréntesis rápido. Estuve viendo un trabajo que hizo un señor, un judío mesiánico, un judío cristiano. Y todo el análisis que ha hecho sobre las profecías y las costumbres judías y las fiestas judías, y lo más probable, ¿verdad? Lo más probable es que Cristo haya nacido en la primavera. Es lo más probable, pero lo cierto es que tampoco está en la Biblia, ¿está bien? Así que por lo pronto, tradicionalmente es una tradición. Lo más importante es que estamos celebrando el mayor regalo de Dios, que es su propio Hijo Jesucristo. Un regalo que fue profetizado. Vamos a ver Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado, un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados. Muy importante esta frase que viene ahora, cada uno a su ciudad. Así que es un censo donde las personas tienen que ir a la ciudad de su descendencia, de su familia, para ser empadronado allí. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que no sé cuántos ustedes han participado de un censo. Yo he participado de censo. Generalmente nos censan en nuestra casa, pero aquí la costumbre era que cada cual tenía que ir donde era su familia originalmente. Si nos recordamos un mapa rápido de Israel, la parte de arriba es Galilea, al norte, ahí es donde estaba la ciudad donde Jesucristo se crió, en Nazaret. Está al norte. En el medio está Samaria y al sur está Judea, donde está la capital, Jerusalén. Y cerca de Jerusalén, allí estaba este otro pueblo más pequeño llamado Belén. Quiere decir que de donde vivían José y María y el Señor Jesús, José y María, Jesús no había nacido todavía. ¿Qué estoy diciendo? Estaba embarazada María. Bajaron hasta Judea, quiere decir que tuvieron que cruzar toda Samaria, llegar a Judea. ¿Por qué? Porque dice que José era de la casa y de la familia de David. Así que, qué coincidencia, ¿verdad? Coincidencia entre comillas, que hubo este censo para que tuviera que bajar José y María, estando María embarazada, a la ciudad de David, que es Belén, de donde era la familia del rey David. Si nos recordamos en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David, de la casa de Isaí, él tuvo que ir a Belén, es donde vivía, donde era pastor de ovejas. David, de donde era su familia, era en Belén. Y debido a esa descendencia de familiar, tenían que entonces ir a hacer el censo en Belén. Ahora, no hay casualidades. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado, que el Hijo de Dios iba a nacer en Belén. Hermanos, en la Biblia las profecías acerca de Cristo en el Antiguo Testamento van a los detalles. Dice dónde nació, cómo vivió, cómo murió. Todo eso está profetizado. Y también estaba profetizado, aún desde el Antiguo Testamento, que iba a morir, que iba a resucitar, que va a regresar en una segunda venida. Quiere decir que todo estaba dicho acerca de Jesucristo. Y eso nos recuerda que prácticamente este regalo de Dios, esta promesa de Dios, es algo que está en la Biblia desde el principio. Desde el mismo principio, desde el libro de Génesis, ya se está enfocando en Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde el libro de Génesis, desde Adán y Eva, Cristo hizo falta, porque el hombre y la mujer pecaron. Por consiguiente, hacía falta que alguien viniera a pagar por la culpa del pecado del hombre. Desde aquella época Cristo hacía falta, y desde aquella época se empezó a profetizar acerca del Señor Jesucristo. Hay, hermanos, cientos, sin exagerar. Sé que soy cubano y los cubanos exageran, lo sé. Pero sin exagerar, hay cientos de profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver solamente una de ellas, ahí en Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y aquí está hablando Dios a Abraham. Abraham es el patriarca del cual surgió la nación total de Israel. Y está diciendo ahí en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De qué manera un descendiente de Abraham iba a ser y ha sido bendición para todas las familias de la tierra? ¿De qué manera? Un descendiente de Abraham. Después la Biblia nos enseña que de Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, ¿verdad? De Jacob vinieron los 12 tribus, de esas 12 tribus había una tribu en particular que es la tribu de Judá. De esa tribu de Judá descendió el rey David. De ese rey David siguió descendiendo ¿hasta quién?
hasta la persona de Jesucristo. Quiere decir que el Señor Jesús es un descendiente directo, físicamente hablando, de Abraham. Y en Jesucristo han sido benditas todas las familias de la tierra. Yo quisiera hacer un ejercicio, que estamos aquí ahora. Yo conté, de los que son miembros de la iglesia, que en nuestra congregación hay representados 17 países. Yo voy a decir los nombres de estos países. Si usted está aquí y es de ese país, se pone en pie. Si es que usted cree que para su país fue una bendición el mensaje de Jesucristo. Amén. Si usted cree eso, se pone en pie. Porque déjeme decirle, de donde quiera que somos todos nosotros aquí, la bendición más grande que haya podido pasar no es que llegaron los españoles, ni que llegaron los ingleses. Es que llegó Jesucristo. Llegó Jesucristo a cambiar nuestras vidas. Eso es lo que hizo la diferencia en nuestras vidas. Así que en orden, para que nadie se ponga bravo, pasé el trabajo de ponerle en orden alfabético. De Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. ¿Se quedó aquí fuera? Hay una Argentina aquí, che. Entonces son 18, no 17. ¿Alguien más se quedó fuera? Bueno, hermano, esta congregación somos prueba de que Jesús ha sido bendición a todas las naciones, a todas las familias. Donde quiera que llegó el Señor, a lo más intrincado, ha sido bendición. Ha sido bendición a nuestra familia, ¿verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. A pesar de los partidos políticos, a pesar de todo lo que han estado destruyendo y acabando con nuestros países, Jesucristo ha sido una bendición. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse. Una profecía cumplida exclusivamente en la persona de Jesucristo. El más grande regalo de Dios fue su segunda persona, nuestro Señor Jesucristo. Eso estaba profetizado y se ha cumplido. Y se sigue cumpliendo. Hasta el último rincón de la tierra. Y la Biblia enseña de que cuando Cristo llega al último rincón de la tierra, Él va a aparecer. Cuando todo el mundo escuche la gran noticia de que hay esperanza en Jesucristo. Isaías 9, quizás Isaías sea el profeta más conocido al menos que habla de Cristo. Quiero invitarles a buscar ahí Isaías 9, 6 al 7. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías fue escrito alrededor de 700 años antes de que Cristo naciera. En el versículo 6 nos recuerda de qué celebramos la Navidad. Un niño nacido. Según el versículo 7, está sobre el trono de David. Por eso tenía que ser de la descendencia de David en un reino eterno. Así que las profecías acerca de Cristo y de su nacimiento no es solamente que es un niño que nace, sino es un niño, un ser maravilloso que se convertirá
en el Rey de Reyes y Señor de Señores de un reino eterno. Ahora bien, alguien dirá, bueno, pero si está hablando de descendencia de David, está hablando en términos humanos. Y la nación de Israel está ahí. Y los que gobiernan Israel no son ningún rey descendiente de David. Pero hermanos, recordemos esto, que el Señor fue claro en esto. Dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Quiere decir que ese reino está todavía por formarse, por ser una gran realidad en todo el mundo existente, donde toda rodilla se arrodillará delante de él y todo ojo le verá. Y será para el mundo nuevo, tierra nueva, una nueva Jerusalén. Será el centro y Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en ese reino eterno hay algo que tiene muy directamente que ver también con esta venida de Cristo humana, de nacer y hacerse hombre. Es que en su ministerio ya empezó a predicar el Evangelio, dice la palabra de Dios, del reino. Porque las personas, los ciudadanos de ese nuevo reino, ya existen. Son aquellos que han aceptado a Jesucristo, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ya aquellas personas somos parte de ese reino. Cualquiera de nosotros que puso la fe en Jesucristo ya pertenece como ciudadano de un reino que va a ser establecido. ¿Se dan cuenta de lo importante que es estos tiempos? Los que van a estar ahí, los ángeles van a estar lógicamente, pero seres humanos van a estar solamente aquellos que voluntariamente pusieron la fe en Jesucristo, arrepentidos de sus pecados, y esa es la obra del reino de Dios. Por consiguiente, proféticamente es tan importante entender nuestra parte. Dios hizo su parte. Dios se encarnó. Jesucristo nació de la Virgen. Jesucristo vivió sin pecado. Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo resucitó y va a regresar. Pero dejó aquí a su iglesia encargada de predicar este evangelio del reino, para que los ciudadanos de ese reino se hagan parte de él. Hermanos, ¿se dan cuenta de esta responsabilidad? Cuando hablamos de que Cristo se encarnó, muchas veces pensamos solamente en lo que le tocó a Cristo. Pero hermanos, el Señor también vino no solamente a morir, vino a traer un mensaje. El mensaje claro del evangelio del reino de Dios, que nos corresponde a nosotros hacer. No a los ángeles, a nosotros. El ministerio de la predicación de la palabra de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra, en el sentido de aquellos que van a formar parte de ese reino, corresponde a la iglesia de Jesucristo, a más nadie. Por consiguiente, es tan importante priorizar en nuestras vidas lo que es más importante, que es el reino de Dios. Y el grave problema de la iglesia de Cristo, no solamente de esta iglesia, sino de la iglesia en general, es que no prioriza el reino de Dios. Y eso es triste. Estamos cerca también del fin de año. Los que van a quedarse en la junta después van a darse cuenta que en la economía nuestra iglesia no está bien. Nos hemos quedado este año bastante cortos. No es una crisis, gracias a Dios tenemos ahorros. Pero hacía mucho tiempo que no teníamos que sacar de los ahorros para poder vivir, vamos a decir en el sentido humano, de los pagos que hay que hacer, de las cosas que hay que hacer. Hay un texto en la Biblia que quiero recordarles. Mateo 6:31. El Señor Jesús está hablando para las personas que están preocupadas por lo que van a comer, por la ropa, por sus casas. El Señor les habla directamente a esas personas cristianas diciéndoles, no sé por qué ustedes se preocupan de estas cosas cuando tenemos un Dios poderoso que se ocupa de nosotros. Y puso de ejemplo las aves del cielo, puso de ejemplo a los lirios del campo, a las flores del campo, y después usó estas palabras tan tremendas en Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues,
diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, aquellos que no son cristianos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dicen, os serán, ¿qué cosas? Añadidas. El Señor se va a ocupar de todas nuestras necesidades. Van a ser añadidas a nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando ponemos ¿qué cosa primero? El reino de Dios y su justicia. Déjeme decir, yo lo puedo hablar, pero lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir. Hay dos formas de descubrirse si cada uno de nosotros realmente ha puesto el reino de Dios y su justicia primero. Hay dos lugares donde hay que ir. ¿Se acuerdan cuáles son? La agenda y la chequera. Yo lo digo a ustedes en el nombre del Señor y lo digo con toda responsabilidad a los miembros de la iglesia. Si los miembros de nuestra iglesia, todos nosotros, fuéramos responsables de poner el reino de Dios primero y fuéramos diezmadores, nada más que diezmadores, sobraría el dinero en esta iglesia para hacer todo lo que hay que hacer. Si todos lo hiciéramos. Y algo bonito y precioso que yo he aprendido en mi vida cristiana, que todavía llevo mucho más tiempo sin ser pastor que siendo pastor, ¿está bien? Porque yo me convertí a los 10 años, desde los 10 años aprendí a ser diezmador, desde el primer peso que mi papá me regaló, que me dijo, este dinero para ti a la semana, $1 a la semana, era lo que me daba él. Los 10 centavos deben estar el domingo en la iglesia y yo lo hice. De mi peso, 10 centavos, que era mi diezmo, yo lo di al Señor. Quiere decir que un muchacho que ganaba nada más que $1 a la semana, ni eso necesitaba porque tenía desayuno, almuerzo y comida, pero bueno, eso es otra cosa. Aprendí a hacerlo. Quiere decir que no hay alguien que pueda decir yo no puedo. Porque es proporcional. El Señor nos está pidiendo más de lo que podemos dar. Es una proporción. Que por fe el Señor nos está diciendo, quiero que para mi reino, para la obra del Señor, para lo que debe estar primero, lo separes. Y eso, hermanos, hablamos de dinero, pero tiempo. Tiempo para servir al Señor, tiempo para hacer la obra del Señor, dedicarle a Él lo que Él merece. Eso significa poner al Señor primero, al reino de Dios. Fíjense qué interesante. ¿Verdad que nosotros sabemos de que lo primero en nuestra vida debiera ser Jesucristo? Amén, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Dijo el Señor, el que quiere a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Palabra de la boca de Cristo. Quien quiera hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Palabra de la boca de Cristo. Él está pidiendo para Él no el segundo ni el tercero, sino el primer lugar aún por encima de nuestra familia. Es palabra de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Palabra de Dios. Palabra de la boca de Cristo. Pero ahí no está diciendo de poner a Cristo primero. ¿Qué está diciendo? Poner al reino de Dios y su justicia primero. Hermanos, y eso significa poner a Cristo primero. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos ayuda? Tú dices que Cristo es primero. ¿Cómo tú pones a Cristo primero en tu vida? Este texto nos enseña. Pon al reino de Dios y a su justicia primero. A lo que Él nos manda hacer como iglesia. A ese reino, hermanos, que Él comenzó a instituir desde el momento que empezó su ministerio. Qué precioso video nos pusieron, ¿verdad que sí? Precioso video. Porque nos recuerda que el nacimiento de Cristo no fue solamente para tener un juguetico ahí que lo armamos y en Navidad después lo quitamos otra vez. No se trata de eso. Se trata de que Él nació para ser hombre e instituir su iglesia y comenzar a alcanzar personas que vienen a ser parte de ese reino que Él ha venido a formar. La misericordia de Dios no fue solamente que Él vino a morir por nuestros pecados. La misericordia de Dios es que nos incluyó a nosotros, no solamente en la salvación, sino en ser parte del ministerio de su reino.
Qué maravilloso que ese Dios, que ese Cristo hizo eso por nosotros. Así que este niño ha nacido, profetizado, y vino a nacer como un hombre. Hermano, esto es uno de los grandes misterios de la Biblia, que yo no creo que hay nadie que pueda explicarlo para entenderlo completamente. Esto es una de las cosas que aceptamos por fe, pero es realidad que ese Cristo que vino a instaurar y a comenzar su reino aquí en la tierra, lo hizo haciéndose él mismo un hombre. ¿Y cómo es posible que el que lo creó todo, que no puede estar concebido en un lugar ni nadie lo puede limitar, él mismo se autolimitó y se hizo un ser humano? Vamos a ver Lucas 2, 6 al 7, que este acontecimiento del nacimiento de Cristo nos recuerda realmente eso. Ese misterio inexplicable. Dice así: y aconteció que estando ellos allí, recuerden, estaban en Belén en un censo para ser empadronados, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante, hermanos, que aquí usa la palabra primogénito. Juan 3:16 habla del hijo ¿qué? Unigénito. En Juan 3:16 está hablando del hijo de Dios unigénito. Dios nada más que tiene un hijo, que es su segunda persona, que es Jesucristo. Pero aquí está hablando de María y de José. María, cuando dio a luz a Cristo ahí en el pesebre, tuvo a su hijo ¿qué cosa? Primogénito. Primogénito quiere decir ¿qué cosa? El primero. Si dice primogénito es porque hubo otro después, si no hubiera sido el unigénito también. Si hubiera tenido un solo hijo, tuviera un unigénito. Pero está hablando del primogénito. ¿Qué nos recuerda esto? No solamente que María, una mujer maravillosa que tuvo más hijos, sino el hecho de que ese Cristo humano y encarnado tuvo hermanos también. Fue un muchacho igual que otro cualquiera en el aspecto físico, en el aspecto humano. Fue muy distinto, lógicamente, en muchas cosas, como veremos más adelante. Pero vino a ser un niño de carne y hueso, dependiente de sus padres como cualquier otro bebé, que tuvo que ser dependiente de todo esto. Tuvo que ser obediente a sus padres. Claro, yo sospecho que Cristo lo castigaron muy pocas veces por ser un niño tan bueno, por ser el Hijo de Dios. Le comenté esto y eso se lo oí a otro predicador y diría: los que no podían ver a Jesús ni en pintura eran los hermanos, porque todos cometemos errores, pero que él era perfecto. ¿Verdad que sí? Yo me imagino que los hermanos le tendrían una riña. Todo el mundo hace cosas malas, pero este niño, este hermano de nosotros, el hermano mayor, es perfecto. Pero así fue, dependiente aún de su padre, y eso trae confusión a mucha gente. ¿Por qué? Porque Cristo dependía de su Padre Celestial, de Dios, siendo él ya un hombre, nacido y crecido en la tierra. Y vemos cómo él habla al Padre y pide al Padre, y está sujeto al Padre y obedece al Padre. Y todo eso es bueno, ¿cómo obedece al Padre si Él también es Dios? Y ahí podemos enredarnos, pero lo cierto es que en este momento de la historia maravillosa del nacimiento de Cristo, Cristo se encarnó y es un hombre. Eso es un misterio. Pero ¿saben lo que no es un misterio? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Un misterio. ¿Cómo una virgen concibió? ¿Cómo el Espíritu Santo se metió ahí? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo ese Dios pudo encarnarse? Pero lo que está clarísimo en la palabra de Dios fue la razón por la cual Dios lo hizo. Y la razón por la cual lo hizo fue por amor a nosotros, por misericordia de nosotros, por compasión de nosotros. Porque la Biblia enseña muy claramente que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte y que alguien tenía que morir por nuestros pecados para poder ser perdonados. Nuestros pecados debían ser justificados delante de Dios. Y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo cuando Él se encarnó. Así que aquel Cristo,
autolimitado, dice la palabra, que se hizo poco menor de los ángeles hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a nosotros, sufrió tremendamente incomprensión, abandono y lo terrible, muerte. Y ahí está, solamente para recordar un momento de la humanidad de Cristo, su muerte. Juan 19:30, clavado en una cruz, azotado, escupido, con una corona de espinas, burlado, como un humano, pero un humano avasallado, un humano maltratado. Hasta ahí llegó la humanidad de Jesucristo. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque tuvo sed y lo que le dieron fue vinagre, dijo, consumado es. Así que murió. Y dicen, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Así que como un hombre murió, terriblemente maltratado, torturado, clavado en una cruz, desangrándose allí, sufriendo como un hombre el dolor de los clavos, el dolor de las espinas, el dolor de los latigazos, todo aquel momento terrible como un hombre, desangrado, y se quedó así como un hombre, como cualquiera de nosotros hubiera pasado. Sin embargo, aún en ese mismo momento de la muerte, hizo cosas que demuestran que no era un hombre común, que era también el Hijo de Dios. En primer lugar, la expresión, ¿qué quiere decir? Consumado es. Eso significa pagué. Pero pagó por los pecados de ¿quiénes? De todo un mundo. ¿Quién puede hacer eso, hermano, si no es Dios? Así que ahí, muriendo como hombre, está haciendo algo de Dios, divino, que era pagar por los pecados de todos nosotros. E inclusive después, y esto lo he comentado otras veces, porque una vez yo leyendo esto dije, pero espérate, a Cristo realmente le entregó su vida. ¿Quién puede hacer eso si no solamente Dios? Cristo no se suicidó. Cristo entregó su vida, ¿verdad que sí? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede entregar su vida ahí sentado? Yo le digo a cualquiera que te diga, muérate, y que se muera. No, nadie puede entregar su vida. Alguien tiene que matarlo, o matarse usted, hacer algo, o enfermarse, morirse. Pero así decir, entrego mi vida y entregarla. Y por toda la humanidad. Quiere decir que como hombre estaba allí muriendo, pero eso nos recuerda que este regalo de Dios Jesucristo es un regalo divino. Es el mismo Dios encarnado. Y para eso, hermano, vamos a remontarnos a una historia que está en el capítulo 2 de Mateo, que se leyó en la lectura devocional de hoy, que es la tremendamente conocida historia de los magos. Lo hemos dicho, pero hay muchas tradiciones erróneas de los magos, que se han hecho tradición, pero no son bíblicas y son erróneas. Primero, que eran tres. En ningún lugar dice ahí que eran tres. Segundo, que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. No sé dónde sacaron eso. Tercero, que fueron al pesebre. Mentira, no fueron a ningún pesebre. Al pesebre fueron los pastores, no los magos. Y fíjense como dice en Mateo, comenzando en el versículo 9, porque no vamos a leer la historia completa. Dice, ellos, hablando de los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ahí no dice pesebre, no había pesebre. Ya estaba en una casa Cristo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así que aquellos magos, que tampoco eran reyes, ahí no dice que eran reyes, ¿de dónde sacaron que eran reyes? Aquellos magos vinieron del oriente porque vieron la estrella y fueron de alguna manera, entendieron que el Señor Jesucristo había nacido, que el rey de los judíos había nacido. Ahora, aquí aconteció algo, hermano, y por eso pusimos este texto ahí, que me encanta usarlo
para hablarle a personas que dicen que Jesucristo no es divino, que no es el Hijo de Dios. Porque lo que pasó aquí demuestra, según la actitud de aquellos magos, que realmente estaban delante de Dios, del Hijo de Dios. En primer lugar, bueno, como humano, nació de una mujer igual que cualquier bebé, ¿verdad que sí? María dio a luz, dice ahí, le dio a luz un hijo. No lo salió del brazo, ni de la oreja, ni de ningún lugar. Dio a luz. Pero como divino resulta que nació de una virgen. Como hombre nació de una mujer, como Dios nació de una virgen. Creció como hombre, igualito que nosotros. Tuvo que ir al baño, tuvo que bañarse, tuvo que comer, si no pasaba hambre, tuvo que tomar agua, igual que con cualquier otro hombre. Pero como divino fue perfecto en todo, jamás cometió un pecado. Como humano fue tentado, igual que fuimos tentados nosotros, o somos tentados nosotros. Pero a diferencia como divino, jamás cayó en la tentación. Perfecto, santo, santo, santo. Como humano, Jesucristo murió, y murió terriblemente en la cruz. Pero como Hijo de Dios, como divino, allí entregó su vida, pagando el pecado de toda la humanidad, que solamente Dios puede hacer eso. Pero maravillosamente, hermanos, al tercer día la volvió a tomar. Hermanos, nadie vino a resucitar a Cristo. No hubo un milagro que alguien resucitó a Cristo. Cristo tomó la vida que Él mismo había entregado. Es Dios, el Hijo de Dios. Como divino murió, como hombre murió, como divino murió por todos, pero también después tomó y de regreso su vida. Ahora, hermanos, esto demuestra estos atributos de Dios que ya habían sido profetizados, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso con mayúscula. Mas ahora, viendo lo que Él hizo y la forma en que Él nació, y que de estos magos vinieron a hacer ¿qué cosa? A adorarle. ¿Quién se adora, hermanos? Ni un ángel, ni los ángeles en Apocalipsis habla de un ángel que fue. No, a mí no me adora, yo soy un ángel. A los apóstoles, cuando hacían milagros y venían, no, a mí no me adoren. Ese fue Dios. Toda la adoración es para Dios. Y estos magos vinieron desde el oriente a Cristo a hacer ¿qué cosa? A adorarle. Y lo adoraron. Ahora, hermanos, se le adora solamente a Dios y esos atributos profetizados, vuelvo a leer en Isaías: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso corresponde solamente a Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuántos dioses hay? Bíblicamente hablando, hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Un solo Dios creador. Por consiguiente, hermanos, no podemos darle más vueltas al asunto. Un solo Dios, y esta persona de Dios llamada Jesucristo es Dios, es divino, se hizo hombre, se encarnó, pero ahí como Dios siguió haciendo su función, como Dios murió por nosotros, como Dios resucitó, como Dios está con nosotros, como Dios es adorado. Yo no sé usted, pero yo me gocé hoy tanto aquí en la iglesia alabando a Cristo como el Señor. Jesús es el Señor. Señor con mayúscula. Si lo dijéramos en hebreo, que aquí no sabemos hablar hebreo, pero si fuéramos hebreos dijéramos Jehová. Jesús es Jehová. Jesús es el Señor. Y así fue profetizado Él también. Isaías 53, 5 al 6. Mas Él, hablando de Cristo, hablando del Mesías que iba a venir, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hablando en términos espirituales. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién puede hacer eso si no es Dios?
el atributo de tener la capacidad de amarnos de esa manera, de entregarse por nosotros, de poder morir por nosotros y poder recibir el castigo de todos nuestros pecados sobre Él. Somos curados espiritualmente cuando ponemos la fe en Jesucristo. De todos nuestros pecados, hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso cuando recordamos la Navidad y recordamos lo que celebramos, que Cristo nació, no podemos dejarlo bebé. Hermanos, ese es tremendo error. Hay personas y hay costumbres y tradiciones que lo dejan bebecito. O lo ven muerto. Son dos cosas terribles. Por eso no me gustan los crucifijos que tienen la cruz clavada ahí, a Jesucristo. No me gustan, porque eso es historia, es verdad, pero ya eso pasó. Él resucitó. Y trae mucha confusión. Yo sospecho que por eso algunas personas se les hizo tradición pedirle erróneamente a la mamá, porque o es un bebé o está muerto. Así lo ven siempre, en Navidad en un pesebre. Es un bebecito. Y hay culturas, ¿verdad?, que lo esconden, que lo traen, que lo llevan, que lo ponen aquí, que lo ponen para allá. Y después cuando lo ven el pobrecito, ¿cómo está? Crucificado ahí, crucificado. Entonces el pobre, o está bebé o está muerto, vamos a pedirle a alguien más. Pero hermano, Jesucristo resucitó. Él es el Hijo de Dios. Él es el único que nos puede escuchar. Miren, un atributo de Dios es estar en todas partes. ¿Cuántos Dios hay? Uno. ¿Cristo lo puede hacer? Sí, porque es Dios. ¿El Espíritu Santo lo puede hacer? Sí, porque es Dios. ¿El Padre lo puede hacer? Sí, porque es Dios. ¿Quién más? ¿Quién más añadimos ahí? Más nadie, si es trino, son tres nada más. Son tres personas y no cabe más nadie. Más nadie puede escuchar nuestras oraciones, más nadie puede estar con nosotros, más nadie puede cumplir ninguna de esas promesas. No puede aunque quiera. Porque es solamente un Dios y eso celebramos. Así que cuando celebremos Navidad, hermanos, estamos recordando esto y todas estas cosas. No vamos a dejar a Jesucristo chiquitico, por eso me encantó ese video. Se trata del Cristo que se encarnó para morir por mí, que se encarnó para resucitar y darme vida nueva. Lo hizo para darme un mensaje de su reino, que ahora yo quiero comprometerme en el reino de Dios y ponerlo primero en mi vida. Todo eso es parte de lo que Cristo vino a hacer cuando Él se encarnó. No es para hacer una fiesta de que se llame Navidad. Es más, ni la palabra de Navidad ni está en la Biblia. Habla del nacimiento de Cristo y es lo que nosotros celebramos. Amén. Y es lo que lo hacemos con gozo. Pero cuando celebramos ese nacimiento, celebramos su vida, su muerte, su resurrección, porque se encarnó Dios e hizo eso por nosotros. Claro que hay que celebrarlo con alegría y con gozo, porque ahí está nuestra esperanza. Fue duro para María, ya lo vimos el domingo pasado. Fue duro para Cristo sufrir como hombre. No solamente lo que sufrió en su cuerpo, sino lo que sufrió en su alma. Cristo sufrió en su alma. Sufrió la traición de uno de sus apóstoles. Sufrió que ni uno de ellos quedara cerca cuando él cayó preso. Todos le dieron la espalda. Sufrió que hasta su propio padre, estamos hablando en términos humanos. Cristo gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que Cristo sufrió en su cuerpo, pero sufrió también en su alma. Estuvo triste, vio amigos morir y por eso dice la Biblia que Cristo lloró por un amigo muerto. Lloró con lágrimas cuando vio a Jerusalén, desde donde él estaba así en una cima, y vio a Jerusalén, y ahí dice que él lloró pensando lo que ese pueblo, esa ciudad iba a sufrir. Quiere decir que todo eso lo hizo él en su carne, en su alma, porque se encarnó, porque se hizo hombre. Y nosotros celebramos que por ese dolor y por lo que él sufrió, nosotros tenemos ahora esperanza y vida eterna. Porque él pagó en la cruz por nuestro pecado. Así que hermanos, yo les invito de todo corazón en el nombre del Señor. Celebrar, si no quiere celebrar, pues no celebre. Fiesta ni comida, esas cosas. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Pero sí que yo les pido que de corazón recuerde que lo que estamos haciendo es recordando el regalo más grande que jamás alguien haya hecho a otra persona. Su propio hijo
para hacerse hombre y para morir en la cruz por nuestros pecados. Eso hay que celebrarlo, hermanos. Si no lo quiere hacer el 25 de diciembre, busque usted la fecha, invente la fecha, pero celebre en el nombre del Señor lo que Cristo hizo por nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros, por tu amor, por tu regalo. Es un regalo para todos, porque de tal manera tú nos amaste a todos. Tristemente no todos lo reciben. Tristemente muchos rechazan este regalo. No les interesa este regalo. Quieren seguir su vida de espalda a ti. No quieren confesar sus pecados. No quieren cambiar su estilo de vida. Y por eso, Señor, te pedimos perdón por aquellos que no lo hacen. Pero nosotros queremos decirte, nosotros como hijos tuyos y como iglesia, sí lo vamos a hacer. Y en todos estos días, aquellos que celebremos Nochebuena o regalos o lo que sea, tú no vas a faltar. Recordando lo que hiciste por nosotros. Recordando tu amor, tu misericordia. Señor, existió el nacimiento de Cristo. Y existió la Navidad. Y existe la Navidad. Porque tú tuviste compasión de nosotros. Y fue una compasión tan grande que te hiciste hombre en la persona de Cristo. Gracias, 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 Señor. En este día quiero abrir mi corazón a ti y decirte, así como tú naciste en Belén, Señor, quiero yo también personalmente recibir ese regalo y decirte que me arrepiento de mis pecados, que pongo mi fe en ti, porque sé de que de esa manera tú también vas a nacer en mi corazón para una vida nueva en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.